la traducción. Vamos a comenzar dando una actualización de cómo va todo por allí y luego continuarán con las preguntas. La traducción está haciendo en polaco y al español al mismo tiempo. Es un gusto estar con todos los devotos alrededor del mundo. As far as my situation, I don't have much to add. En mi situación no hay mucho más para agregar. Nada ha cambiado en estos últimos días. Aquí me encuentro en mi cuarto en Palo Alto por unos días. Estamos con Gurunista y con Brindarania en una maratón de edición del libro. Eso ha sido bueno. Y prontamente estamos regresando a Audaria. Yo creo que vamos a empezar tomando las preguntas. La primera pregunta es de Padmanabha Swami y él me la envió para que yo la pregunte ya que él está traduciendo. Estos días he estado escuchando una charla de un conocido un apologista cristiano, quien cuando se le preguntó por qué él era cristiano y no de otra religión, principalmente enfatizó un punto central del cristianismo. Y el punto es que en otras religiones la aceptación viene al final del viaje, pero en el cristianismo viene del mismo comienzo, ¿no? Y él en ese sentido encontró en ese proceso el más poderoso de misericordia, ¿no? Del ser salvados del primer día, ¿no? Un concepto similarmente presentado por los Sri Vaishnavas. De seguro yo creo que esta persona está muy segura del regalo de Mahaprabhu. Entonces sí que siendo que nosotros sí estamos conscientes de ese regalo, me gustaría escucharlo a usted con algunas ideas en conexión a cómo nosotros como Gaudias hemos de lidiar con el concepto de ser salvados desde el primer día, obviamente en consideración de la posibilidad de aparar, afectando esa posibilidad, pero también y principalmente a cómo por momentos los devotos quizás conciben una idea distorsionada de humildad, sobreenfatizando el hecho de que somos extremadamente caídos, ¿no? Y concluyendo que no merecemos nosotros, es demasiado elevado para nosotros y no estamos cualificados para ello, y eso terminando en cierto desánimo y falta de humildad, en verdad. Entonces, siento que yo lo escucho a ustedes siempre enfatizando principalmente la noción de que en un sentido estamos en nuestro sendero de regreso a Krishna. Me gustaría si podrías tomar algunas palabras adicionales en relación a cómo convivir con estos diferentes elementos. Pregunta larga, pero... Necesito darle el tiempo a los devotos para traducir, no, pero están traduciendo en simultáneo. Entonces, yo primeramente cuestionaría la idea de que en el cristianismo uno está salvado desde el comienzo. Así como este erudito parece decirlo. Yo me he dado cuenta que la enseñanza de aceptar a Jesucristo en tu vida I guess it does. There is thought to guarantee salvation. Creo que ellos consideran que eso garantiza la salvación. I guess I would question what it means. Pero creo que yo cuestionaría qué significa aceptar a Jesucristo como el Salvador de uno.
Obviamente uno puede hacer esto de nombre. If I accept someone as my savior, Si yo acepto a alguien como mi salvador, I would think that amounted to following considero que eso implica seguir example. el ejemplo de esa persona, etc. I don't really understand how Entonces yo personalmente no entiendo realmente can make an argument que un teólogo cristiano, just by accepting Jesus one is saved de que por uno aceptar a Jesucristo uno está salvado, when just accepting Jesus in one's life as one's savior, aceptar a Jesucristo en la vida de uno como el salvador de uno. if you will, Entendí lo último, perdón. their subsequent lifestyle and activities don't necessarily Cuando alguien puede decir eso, pero luego su vida, su estilo de vida no corresponde con la enseñanza, que de la boca para afuera haya aceptado a Jesucristo. Entonces, on the one hand, you have someone just says, I accept Jesus in my life, and ¿no? Por un lado tiene alguien que dice, bueno, acepté a Jesucristo en mi vida, soy un pecador, no puedo hacer mucho al respecto, pero amo a Jesús, kind of a fanatical Christian, let's say, for ¿no? example, Y alguien puede ser un cristiano fanático en ese sentido, quien continuamente y repetidamente acceptance of Jesus expresa su aceptación de Jesucristo point of absurdity hasta el punto de lo absurdo en términos de that acceptance, so-called, does not correspond with their en el sentido de que esa aceptación no corresponde con su estilo de vida. Hay muchos ejemplos de ello. Entonces uno puede tener una persona como esa ardent follower of y tiene por otro lado a alguien que es un seguidor ferviente del cristianismo y acepta la teoría de salvación, Jesus' ¿no? Y la historia de Jesucristo, el descenso de él, el ascenso de él, etc. and really strives to live a Christ-like life and so forth. Y realmente intenta llevar un estilo de vida de Jesucristo, muy en la línea de él. Entonces no podría decir cómo esas dos posibilidades van a garantizar un mismo resultado. Seems to be the implication of the statement that Lo cual parece ser la implicancia de esta declaración de que el cristianismo es el mejor porque tú eres salvado desde el comienzo únicamente por salvar a Jesucristo. and so what it means to accept Jesus is obviously subject to interpretation, and I'm sure ¿Qué significa a number of Christians that aceptar a Jesucristo? Eso está sujeto a interpretación. Y no creo que me imagino que distintos cristianos interpretan esto de manera diferente. comprehensive, translated to by a more comprehensive acceptance. O lo entienden como aceptando una aceptación más integral que implica un cambio en el estilo de vida de uno, un cambio radical, ¿no? Y él era bastante radical en cuanto a solicitar a los seguidores que siguieran su propio ejemplo. Entonces, obviamente, considero que hay bastante lugar en el cristianismo para ser un seguidor ferviente, pero también fallar en los intentos de uno por llevar una buena vida. Entonces, la idea del cristianismo y de la aceptación y de la aceptación de Jesús y del regalo de él pueda como cubrir eso. Eso sí, eso es razonable. Pero de nuevo está el otro extremo donde el practicante no está esforzándose por mejorar y de nombre solamente dice que acepta a Jesucristo y al mismo tiempo promoviendo la aceptación de Jesucristo como el Salvador de uno. Bigoted and we see that kind of a thing. No hemos visto ese tipo de cosas. Entonces, de entrada, yo cuestiono eso y yo respondería a tal persona. Por empezar, yo le respondería:
esto? Le preguntaría que acabo de decir. Y luego viene la pregunta de Maharaj, como que más bien pasa por alto este detalle y más bien tiene que ver como, bueno, si aceptamos esto y en nuestra doctrina de Bhakti tenemos algo que corresponde con eso de alguna manera. ¿No? Se ha referido a los Sri Vaishnavas. En que, bueno, en el Sri Vaishnavismo existe un énfasis de por aceptar a Vishnu, uno va a ser liberado aunque uno no sea perfecto, ¿no? Y uno se va a volver autorrealizado en el momento de la muerte, ¿no? Después de alcanzar la condición liberada de salvación. Similar. Por eso considero que eso es algo similar a la idea de aceptar el cristianismo y esforzarse por hacer de esa aceptación algo significativo, con una comprensión apropiada de la enseñanza, ¿no? Que realmente implica seguir y aceptar la enseñanza. Entonces, estos son dos ejemplos que yo mencionaría del poder de Bhakti para liberarlo a uno de la existencia material. Más allá de la falta de cualificación de uno, ¿no? De uno, por ejemplo, carecer de una plena calificación como se considera en nuestra escuela, ¿no? Jivan Mukta, correspondiente con Baba y luego de Prem, etc. Entonces, nuestros textos y comentarios nuestros comentarios hablan de que hay formas mixtas del Bhakti, que decir de Bhakti puro, ¿no? Bhakti no mezclado con jnana, con karma o yoga, de que ese tipo de Bhakti puede liberarlo a uno sin uno tener que volverse perfecto en esta vida. Y si estoy entendiendo la pregunta de Maharaj, de esto trata. Por ejemplo, uno puede ver el sexto canto del Bhagavatam, en donde Kapil está instruyendo a su madre Divasputi, ¿no? Y está en los comentarios, en particular de Vishwanath Chakravarti Thakur, él habla allí de alcanzar Vaikuntha a partir de Karma Mishra Bhakti. ¿No? Todavía. Entonces este sería algo similar, análogo, ¿no? Una idea razonable de lo que significa, ¿no? Aceptar a Jesucristo y ser salvado, ¿no? Entonces, ¿no? Siguiendo el ejemplo, uno puede aceptar, por ejemplo, a Dios como el Supremo y aún no ser uno perfecto en la autorrealización. Y la enseñanza es clara a este respecto. No puede alcanzar Vaikuntha de todos modos. Existen diferentes condiciones de Vaikuntha. Ahora, si nos trasladamos al Gaudiya Vaishnavismo y el ideal de Raga Bhakti, esto es algo muy específico. Y ello requiere algo más aún. Y el logro, en este caso, es encantador, cautivante y lo suficientemente atractivo como para inspirarlo a uno, para uno transitar la distancia que quede, ser paciente, ¿no? Sin importar qué tantas vidas tomen, ¿no? Para participar en Krishna Lila, en Braj, ¿no? Para ocuparse en Lila Seva, ¿no? Si uno obtiene una orientación en relación a ello a través de Bhakti Samskars, ¿no? Recibidos a través de una sampradaya como la nuestra, ¿no? Cierto sadhu sangha,
start to talk about life, if you will, in Vaikuntha, it's like you probably won't find it attractive, although it's easier to go to. ¿no? Mm. Y es más fácil ir a Vaikuntha que a Braj en ese sentido. Entonces el ideal de Braja Bhakti es algo tan cautivante, tan llamativo, que no solamente le da a uno el ímpetu, le proporciona a uno el ímpetu para alcanzarlo, incluso cuando esto puede tomar aún más tiempo, también yo considero es más much of an issue. no cuánto tome de tiempo llegar allí, no es tanto un asunto, ¿no? Si uno se aplica, en la uno se consagra a la práctica, Mahaprabhu dijo, Mamá Janmani Janmanishwari Bhavati Bhakti Rahaitu Kitvai, al cierto punto, incluso en el contexto de la etapa de práctica, ¿no? Al comienzo uno puede estar preocupado, ¿no? Puede tomar tiempo, ¿no? Pero él dice allí a esa altura, no importa vida tras vida, uno ya tiene gusto por Bhakti. Entonces estoy como bailando alrededor del tema, por decirlo de alguna manera, pero habiendo dicho eso, entonces la enseñanza nuestra enseñanza es que para entrar al Braja Lila y ocuparse en Lila Seva allí como un participante allí, ¿no? Para tener un rol allí como un gopa, una gopi, uno tiene que alcanzar la perfección de la, ¿no? Nacer en Lila manifiesto, en Prakat Lila y luego entrar allí. Y en ese sentido, sí, la salvación se requiere para uno, ¿no? Se requiere para alcanzar una cierta medida de perfección, más que simplemente sea un resultado de alcanzar de aceptar el sendero. Pero habiendo dicho eso, yo considero que aceptar el sendero de Krishna Bhakti, Chaitanya Bhakti, también lleva dentro de sí la idea de que uno está salvado por haber hecho eso, por haber aceptado el sendero, en relación a la idea de que uno tiene la semilla de eso. Va a crecer, puede tomar tiempo, obviamente. Y la forma en la que esa salvación se va a manifestar va a ser gradual, incluso en esta misma vida y a lo largo de otras vidas. Pero yo considero que uno podría presentar un argumento de que debido a que el Bhakti es nirguna, lo cual significa más allá de las gunas, si llega a existir un ingreso del Bhakti, incluso en forma de semilla, en forma de impresiones, a través de sadhu sangha, entonces uno tiene allí como un ancla, por decirlo así, en esa morada. ¿No? En el hecho de que el Bhakti es nirguna y por lo tanto nada de este mundo puede destruirlo. Entonces uno podría crear este argumento de que debido a la naturaleza del Bhakti, en oposición a otros logros como Jnana o Yoga, los cuales están gobernados por Sattva Guna, qué decir de logros materiales impulsados por Raja Guna, ¿no? Siendo que Bhakti es Nirguna, entonces lo que sea que cualquier tipo de Bhakti, ¿no? En otras palabras, nada de este mundo puede quitarte ese Bhakti. Incluso vemos la idea de que si uno ofende a Bhakti en una forma muy desarrollada de Bhakti, por ejemplo, Baba Bhakti, y uno ejecuta una ofensa grave a un Vaishnava, ¿no? Al menos de acuerdo a Rupa Goswami, el Bhakti Rasa Amrita Sindhu. No es que uno pierde el Bhakti del todo. Entonces hay un fuerte énfasis, como el Gita lo dice, del mismo comienzo.
¿no? En el discurso del yoga, ¿no? Que dale, ¿no? Comienza con Bhakti, termina con Bhakti, Neha Vikramana Shasti Pratyabhyayana Vidyate, etc. ¿No? El verso que dice, un pequeño esfuerzo en este sendero es eterno. No hay ninguna pérdida ni disminución, ¿no? Está hablando de algo que no puede ser gobernado, regido por Raja Guna, Sadhuna, es Nirguna. Y el Bhakti es la forma Nirguna del yoga. Entonces él comienza el discurso del yoga con esto y culmina su discurso del yoga al final del capítulo 6, estableciendo las glorias, las virtudes del Bhakti también. Anyway, he says it's the best form of yoga. I can't remember the Entonces verse. ahí Krishna dice, no, la mejor forma de yoga, etc. Entonces el punto es, puede ser un argumento de que si uno recibe la semilla, el Bhakti a través del Sadhu Sangha, a través del Guru Parampara, está salvado. ¿No? Tu nombre ya está incluido en el libro, ¿no? No por decirlo así, ¿no? Como lo utilizan, un término que utilizan en el cristianismo, tu nombre ya está en el libro allí, ¿no? ¿No? Al menos nada de este mundo puede hacer que ese nombre sea borrado de ese libro. Ahora, dicho eso, cómo eso se despliega, cómo esa salvación se expresa, eso es otra cosa, ¿no? Tomará un cierto tiempo, pero uno podría hacer el mismo argumento en relación al cristianismo. Si estoy salvado, sí, estás salvado ya. Pero debido a que tienes la semilla, pero tienes que hacer que la semilla crezca, y eso va a tomar tiempo, ¿no? No es una perspectiva de una sola vida la que tenemos nosotros, además, lo cual es algo diferente al cristianismo que solo piensa en términos de una vida. Pero como dije, considero que existe cierto que lo que es extremadamente generoso, nuestro ideal es muy elevado, pero el mismo ideal tan elevado se ha vuelto accesible, ¿no? Que se haya vuelto accesible algo tan elevado habla de de la extraordinaria y generosa naturaleza de eso. Puja Maharaj dijo, si tú tomas lo más elevado a las personas más bajas sin pedir ninguna calificación, entonces tienes allí verdadera magnanimidad, verdadera generosidad. Entonces, otra forma de ver esto, ¿no? ¿Qué es lo que se nos ofrece en términos de salvación en el cristianismo? Y cómo eso se compara con lo que está siendo ofrecido en el Vaishnavismo Gaudiya, ¿no? Yo no sé cómo uno podría incluso entablar un punto de comparación. ¿Qué información tienen en el cristianismo acerca del cielo, por ejemplo? ¿Cómo es el cielo? ¿Cuál es la naturaleza allí? ¿Las cualidades de Dios? Etcétera. En comparación al Vaishnavismo Gaudiya, ¿no? El cual de hecho está describiendo el carácter, la naturaleza, las cualidades, la personalidad de Krishna con ejemplos, la forma en la que Krishna pasa su tiempo, sus lilas. ¿No? Es algo muy, muy amistoso, muy user-friendly, muy accesible, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Toda la existencia material está basada en ir detrás de los objetos de los sentidos, a través del medio de los sentidos, a través de lo cual una identidad, lo cual da como resultado una identidad, un sentido del ser. Eso es llamado kama. ¿No? Interesantemente, kama y prem provienen de la misma raíz verbal, o más bien vienen de distintas raíces verbales, pero significan lo mismo. ¿No? Kama viene por ka y prem viene de pri, lo que ambos significan deseo. Entonces nosotros interactuamos con los objetos de los sentidos a través de los sentidos y eso promueve un sentido de identidad egoísta. Ahora podemos incluso extender ese sentido de la identidad con la identificación con los miembros de la familia, con un estado, una nación, y a partir de ello volvernos menos egoístas, por decirlo así, al hacer esto. Pero incluso si tú mueres por la nación, ¿no? De acuerdo a nuestra enseñanza, tú tienes que volver a nacer. Mientras que tú traes a Krishna a tu vida,
¿no? Y es una idea muy precisa de Krishna en tu vida, una imagen muy detallada de quién es Krishna en tu vida, ¿no? Y Krishna es semejante a lo humano, entonces tienes un amigo ahora, de repente tienes un amante, tienes un hijo en la forma de Krishna. Y estas son sus cualidades. Y si tú miras, observas esto cuidadosamente, lo que los Goswami están diciendo, no, no puedes encontrar un hijo mejor que este, mejor que Krishna, es imposible. No puedes encontrar un amigo mejor que Krishna. No puedes encontrar un amante mejor que Krishna. Por lo tanto, aquí tenemos al Supremo, ¿no? Desde arriba, pero descendiendo en una forma semejante a lo humano, en el pleno sentido de la palabra. En el cristianismo tenemos ¿no? una expresión parcial humana del Ser Supremo en la forma de Cristo, ¿no? Que es considerado haciendo un sacrificándose para la humanidad. Entonces uno puede conectar con eso emocionalmente, pero las formas en las que uno podría conectar emocionalmente nosotros con Krishna, nosotros somos seres emocionales, y las formas en las que podemos conectar emocionalmente con Krishna son ilimitadas. Por lo tanto, es algo tan magnánimo, tan accesible, que el Ser Supremo ha aparecido de una forma similar a la humana con todas las fragilidades de la humanidad, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos acerca de ello en la descripción del lila, nosotros, ¿no? Esa es la parte que a todos les encanta del discurso, ¿no? En donde nosotros conectamos con todo eso, ¿no? Uno piensa, él es así, él es como yo, él es tal como yo. Entonces esto es algo muy extraordinario, ¿no? Un tipo de entrega, de regalo muy especial, ¿no? De parte del Supremo, aparecer una forma humana, semejante a la humana en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y tantos detalles, tanta descripción al respecto de esto. Entonces es algo tan sencillo entonces para nosotros, ¿no? Pensar, bueno, Krishna es mi hijo, Krishna es mi amigo, Krishna es mi amante, etc. ¿No? Y de ahí ya nos estamos moviendo de Kam a Prem, ¿cierto? ¿No? Estamos hablando de un deseo, ¿no? De vuelta, ambos en su raíz sánscrita se refiere a un deseo, pero un deseo da como resultado trascender la existencia material y continuar con el enredo material. Entonces, quizá me estoy yendo un poco por la tangente, pero creo que hay muchas formas en las que podemos hablar acerca del regalo de Chaitanya Mahaprabhu y la aparición de Krishna en el mundo, ¿no? Y como Krishna Bhakti es extraordinariamente magnánimo y generoso. Y repito, volviendo a tu punto específico, la pregunta, yo creo que si uno es tocado por eso, uno entra en contacto con eso, incluso si uno no quiere ser tocado por ello, que aquí tenemos otra forma de pensar en ello. En la cristianidad, en el cristianismo tú tienes que aceptar a Jesucristo. En el Bhakti de Chaitanya Mahaprabhu ni siquiera tienes que aceptarlo y aún así lo vas a aceptar. No vas a lograr que tu nombre quede en el libro. Porque incluso si inconscientemente tú sirves al sadhu, tú escuchas el santo nombre, no escuchas de verdaderos sadhus, entonces llegan Bhakti Samskaras a tu vida. Incluso en relación a especies animales o a plantas, esa es la enseñanza, ¿no? El nombre de ellos, de sus atmas, está siendo puesto en el libro. Sí, ellos tienen que alcanzar un nacimiento humano primero y todo lo que viene después, pero ya están salvados. En una forma en la que, en un sentido significativo la palabra, porque en nuestra enseñanza, sin bhakti, sin la gracia, no hay posibilidad. No existe posibilidad alguna. No a través de gyan, de yoga, de cualquier otro tipo de disciplina, cualquier cosa que podamos hacer por nuestra cuenta. Entonces, una vez que ese regalo viene del otro lado, ahora sí tenemos un ticket para ir allí. Tenemos una visa, ¿no? Puede llevar un poco de tiempo para ellos procesar el trámite, por decirlo así, ¿no? Y que te envíen de vuelta el pasaporte con la visa incluida. Pero está en proceso. Existe un sentido en donde uno puede pensar tan solo por ser tocado por Bhakti, uno está salvado, ¿no? Incluso aunque la forma en la que la salvación se exprese pueda tomar un tiempo. Entonces, son algunas ideas, espero que sea de ayuda.
add one point? Yeah. ¿Puedo agregar un punto? About the whole idea in Christianity that you don't do anything to En relación a toda la idea en el cristianismo de que no tienes que hacer nada menos que hacerte a Cristo, ¿no? kind of like a few Eso creo que es algo que vino hace poco, hay una diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Bueno, la Iglesia Católica vino con la idea del origen del pecado, ¿no? Entonces ellos dicen, básicamente no puedes hacer nada porque es inherentemente pecaminoso y lo único que puedes hacer es aceptar a Jesucristo para salir del mundo material. Y la Iglesia Oriental Ortodoxa no cree en la doctrina del pecado original, y yo creo que ahí viene el punto en donde existen estas dos formas de pensar al respecto, ¿no? Entonces, por otro lado, hay otras, los metodistas y otras líneas, no estoy seguro cómo ellos piensan al respecto, ¿no? ¿Cuál es la rama en particular del cristianismo con la cual ellos están afiliados? Pero sí, gracias por ese comentario. No, tú puedes ir a ISKCON porque no hay problema, todos ahí piensan que están salvados por haber aceptado a Prabhupada. Entonces te puedes unir a esa escuela del Gaudiya Vaishnavismo y tienes un argumento que es tan bueno como el cristianismo o mejor, tan solo acepta a Prabhupada. Devya Pati tiene una pregunta, tiene que activar el micrófono. Maharaj, por favor, acepte mis humildes reverencias. Saludos a todos los Vaishnavas reunidos. Mi pregunta, de alguna manera, continúa con este tema de ir de Kama a Prem. Entonces, un tiempo atrás, yo estaba escuchando una clase de Srila Prabhupada donde él básicamente habló acerca de Bilba Mangala Thakur, de la vida de él. Y él explicó, ¿no?, toda la historia de la prostituta Chintamani, cómo Bilba Mangala luego fue a Vrindavan y él fue como sacado de la ilusión en la que había estado por Chintamani, pero cuando él llegó a Vrindavan, él aún no había podido controlar su atracción, al menos por contemplar mujeres hermosas, y finalmente un día, cuando él fue donde está el Grihasta, ¿no?, y él se vio atraído por la esposa del Grihasta que vivía allí. Entonces Vishwanath cayó en cuenta de lo que estaba haciendo y dijo, ¿cómo puedo estar a hacer esto? ¿Cómo estoy tan atraído a esto? Y en última instancia él le pidió a la mujer ¿cómo se llama esto? Como las pinzas del cabello, algo así, y bueno, se sacó los ojos, ¿no? Entonces, a partir de esta clase, para mí fue crucial lo siguiente, por eso voy a hacer la siguiente pregunta. Srila Prabhupada en este contexto dice que Bilba Mangala Thakur practicó servicio devocional en su nacimiento previo hasta el punto de Bhava Bhakti. Entonces, en mi comprensión, ¿no?, está este verso, Ados Radhata Tatsal Sango, y en este verso se nos informa que antes de la etapa de Bhava Bhakti existen etapas como Anartha, Nivriti, Nishtaruchi, Asakti, durante los cuales uno, entre otras cosas, está limpiándose de la impureza del corazón de uno. Entonces, pensando acerca de esto, estoy un poco desanimado en la forma de cuánto tiempo puede llegar a tomar, de que uno puede terminar de superar todo esto. Y por eso formulo mi pregunta así: ¿cuándo es el momento exacto en el proceso de desarrollo del Bhakti en el corazón de uno, en donde la atracción hacia las mujeres hermosas, por decirlo así, queda superada y uno ya no tiene deseos incluso de ver mujeres hermosas, qué decir de tener sexo con ellas? Bueno, yo creo que la historia de Bilba Mangala Thakur es interesante. In particular, I think what needs to be emphasized with regard Lo que yo considero que en particular necesita ser enfatizado en relación a tu pregunta es la forma en la que él reaccionó con, ¿no?, el deseo que él tuvo. Entonces, existe una tendencia entre los devotos, y es algo natural, de que a la medida en que ellos progresan en el sendero, ellos de alguna manera van a verse a sí mismos en una forma en que
que de alguna manera se tira hacia abajo, por eso and they feel that the measure of the grace como una autodesaprobación, ¿no? Porque han recibido una misericordia, pero sienten que obviamente esa misericordia llegó, siempre está por encima de lo que ellos, ¿no?, hayan podido dar, ¿no? ¿No? Ya sea en esta vida, toda una vida de sacrificio, en entrega, ¿no? Obviamente, en nuestra estima consideramos que lo que ellos hicieron fue extraordinario, esos grandes votos, pero ellos experimentan que la reciprocidad de Dios para con lo que ellos hayan hecho es muy desmedida, viene mucho de más de parte de ellos, y ellos terminan concentrados en lo poco que ellos están dando al respecto, su falta de calificación para ello, su carencia de calificación. Entonces, existe este tipo de ¿no?, magnificación de la falta de uno de parte de los otros. Encontramos en las canciones de ellos, donde cantan y a uno mismo se avergüenza cómo ellos pueden pensar en eso, ¿no? Debido a la humildad están diciendo ellos. Entonces, la naturaleza de la humildad lo lleva a uno a pensar de esa manera, ¿no?, por las razones que he explicado. Entonces, cuando estamos lidiando con un caso como el de Bimbamangala Thakur en Vrindavan, lo que encontramos allí es, por empezar, es su propia explicación de su experiencia. Junto con ello tenemos la reacción correspondiente de su parte hacia todo ello. Entonces, por un lado, él miró a la esposa del Brahmana en esta casa en la que había ido, ¿no? Yo creo que habrá ido a mendigar o algo, y luego él consideró que había cierto elemento de lujuria en su corazón. Ahora, por otro lado, si había un elemento de lujuria o no, a partir del cálculo de otra persona, es otra cosa, ¿no? Y antes de ir con eso voy a dar otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Madhavendra Puri. Él fue de Vrindavan a Orissa para obtener pasta de madera de sándalo para su edad. Cuando él estaba en Orissa, ¿no?, se encontró el nombre de Chirachora Gopinath, ¿no?, donde hay un incidente en el cual la deidad roba arroz dulce de la ofrenda, la oculta en su ropa, llama a un pujari en un sueño y le dice: encuentra a Madhavendra Puri, él es mi devoto, dale el amor dulce. Obviamente la historia por detrás de ello es que Madhavendra Puri había ido allí y ese arroz dulce era una especialidad del lugar, de ese templo, y él pensó: si yo podría probar ese arroz dulce, yo podría saber cómo prepararlo para mí cuando yo regrese. Y luego de que ese pensamiento vino a su mente, dijo: siempre te estoy aquí queriendo saborear arroz dulce, me llamo a mí mismo Sadhu, las personas me llaman Sadhu, pero yo en realidad quiero solamente comer arroz dulce y pretendo que es para el placer de Gopal. Y así él se fue del templo, avergonzado consigo mismo. Pero mientras tanto, el Sri Chora Gopinath tomó el arroz dulce de Prabhu y lo ocultó, llamó al pujari en un sueño y le dijo: encuentra a Madhavendra Puri y dale el arroz dulce. Entonces ahora la respuesta de Krishna vemos que es diferente a la forma en la que Madhavendra Puri pensó acerca de sí mismo. Entonces el pujari fue al mercado y empezó a llamar: Madhavendra Puri, Gopinath robó arroz dulce para ti, y por supuesto lo encontró a él finalmente, ¿no? Y Madhavendra Puri comenzó a ser glorificado por todos los devotos, ¿no? Entonces podemos contemplar la reacción de Bimbamangala Thakur, volviendo a la historia, de una misma manera similar, ¿no? Si observamos más cuidadosamente, no hubo realmente, probablemente falla desde su lado. Y obviamente la forma en la que él reaccionó ante eso también es extraordinaria al extremo, lo cual indica de que él es un devoto muy avanzado, ¿no? Él pensó: con mis ojos he contemplado de manera lujuriosa a la esposa de otro hombre, así que él le pidió a ella las pinzas del cabello y, como tú dijiste, él se cegó a sí mismo, ¿no? Hay una declaración en el Bhakti Rasamrita haciendo de que incluso si parece haber una falla en un devoto en Bhava Bhakti, debería ser pasada por alto porque esa persona tiene Bhava. Entonces,
ese es otro lado de esta misma situación, en donde uno está mostrando que puede haber ciertas características o cierto prarabdha, ¿no? Que aún se mantiene allí, que no está afectando al devoto, pero puede que se manifieste. Pero si él o ella poseen bhava, ¿a quién le importa? Obviamente uno no puede abusarse de esa declaración porque uno no puede imitar a alguien que tiene bhava. No, eso no se aplica a muchas personas, a menos que ellos sean tontos y uno haga un show y los demás lo crean, pero hay síntomas en relación a aquel que ha alcanzado bhava, ¿no? Desde un lugar objetivo, ¿no? Una manera objetiva de contemplar esa experiencia subjetiva. Yo me compartido esos síntomas. Entonces, quizás puede que haya ciertas fallas que realmente no afectan al devoto, ¿no? Prabhupada solía dar el ejemplo de desenchufar el ventilador, ¿no? El ventilador eléctrico, y el ventilador va a seguir moviéndose, girando un poco, durante un poco de tiempo. Entonces es posible que algo así pueda ser exhibido, aparecer en la vida de un gran devoto, pero la fe de esa persona, su experiencia, su realización en Baba, estamos hablando de ello aquí, va a ser va a ser considerado el factor que obviamente ha de ser enfatizado, ¿no? Ya que eso es algo eterno, ¿no? ¿Qué es lo que está aconteciendo alrededor, ¿no? El ventilador que sigue girando, eso va a frenarse y no está afectando el bhakti de esa persona, obviamente. Entonces, precisamente, en relación a tu pregunta, ¿en qué etapa uno se libera de la atracción al sexo opuesto? ¿No? Uno se libera de la atracción sexual. ¿En qué etapa eso ocurre? Yo diría que en el contexto del bhakti, in the stage of, I think in the stage of Nishta, you would say en la etapa de Nishta, eso está allí, pero no es un tema, ya que la práctica es tan consistente, tan fija, tan bien razonada, bien pensada, que el deseo no tiene chance de fructificar. Y en Ruchi, Mahaprabhu dice, nadanam, najanam, nasundarim. Nasundarim significa, ¿no?, atracción sexual. Y él dice, él dice que ya no la tiene en esa etapa, ¿no? Sino que más bien el deseo material ha sido significativamente reemplazado por deseos espirituales. Solamente uno tiene a esa altura deseos por bhakti. Todas estas son etapas avanzadas de sadhana bhakti. Prabhupada Maharaj solía decir que en Ruchi uno está seguro. Entonces, uno puede contemplar a Nishta, la etapa de Nishta como no, uno tiene como un salvavidas, ¿no? Algo así, ¿entendés? ¿No? Agárrate y en Ruchi uno ya está siendo sacado, está siendo rescatado. Hasta que uno ya está arriba del bote. Y luego el bote tiene que salir de las profundas aguas y llegar a la tierra en última instancia. No, ya está sin premio. Algo así. Entonces, ¿ayuda eso? Sí, muchas gracias. Mangal Thakur ki jai. Prana dice, quería hacer un comentario. No quería hacer un comentario, estuve escuchando una clase de Satyanarayana Babaji y alguien le preguntó acerca de la historia de Bilba Mangal Thakur. Y de acuerdo a él, la historia común en donde él se sacó los ojos no es posible, ya que un devoto no lastimaría su sadhaka deja. Bueno, lo que fuere, eso es lo que él dijo. Pero creo que existe cierta literatura que narra que si lo hizo. I mean, it's a famous story. No, como es una historia famosa. Y obviamente concluye con Krishna apareciendo ante él en la ceguera de Bilbo Mangal Thakur. Pero bueno, ¿cómo fue?
that's, Pero sí, el sadhaka deja, eso es algo a hacer cuidado, eso es cierto. but in madness, one can do Pero en la locura uno puede hacer otherwise do. cosas que uno no haría de otra forma, ¿no? Locura I espiritual. wouldn't count it out entirely on that basis, but it's an Entonces, interesting point. no lo contaría del todo, no tomaría del todo la opinión que él dice como que sea así, pero es interesante lo que él dice. Chitahari quiere activar su micrófono para hacer su pregunta. Pranam Guru Maharaj. So I was reading in the Gopal Champu, Estaba leyendo en el Gopal Champu, beginning of the Rasa en el capítulo 23, creo, al comienzo de Rasa Lila. Jiva Goswami dice, Brahmachari Bhav becomes a Sthayi Bhav. a la medida que el Vyabhachari Bhav se vuelve Sthayi Bhav y el Sthayi Bhav se vuelve Vyabhachari Bhav, One desires for freedom. y uno alcanza su deseo por nacimientos previos, las gopis abrazaron a Krishna y Krishna abrazó a Radha y ambos bromearon. Entonces yo creo que usted está seguro de qué es lo que yo encuentro aquí confuso, la primera línea. ¿Puedo repetir la línea? No, en la medida en que el Vyabhachari Bhav se vuelve Sthayi Bhav y el Sthayi Bhav se vuelve el Vyabhachari Bhav, etc. Uh-huh. Well, it'd probably be good to look at the. Quizás probablemente sería bueno en este caso con ver el sánscrito original de esa sección. There is, of course, the idea Pero existe, por supuesto, la idea de que tenemos los ingredientes separados del Bhakti Rasa, ¿no? Tú tienes el Sthayi Bhav, y cuando ello se combina con Sanchari Bhav, Anubhav, Vibhav, Sattva Bhav, ¿no? Entonces allí cuando todo esto está mezclado tenemos Bhakti Rasa. Pero en Bhakti Rasa, ¿no? En Bhakti Rasa se vuelven una sola cosa, más que entidades independientes, por decirlo así, ¿no? Todos se combinan en una cosa, ¿no? Yo no puedo hablar, sí, esto es esto, pero por otro lado tenemos una sola cosa, ¿no? Bhakti Rasa, y quizás yo considero, quizás yo solo pueda estar hablando acerca de ello, ¿no? Donde no hay distinción entre Sanchari, Vyabhichari y Sai Bhav, ellos se han combinado lo suficiente como para volverse Bhakti Rasa una entidad en sí misma, por decirlo así. Entonces, quizá en Bhava Bhakti uno puede hablar más en términos de ingredientes separados entre ellos, pero en Bhakti Rasa quizás se mueven aquí, se muestran aquí y allá, pero son la misma cosa. Pero son una expresión del Bhakti Rasa en sí mismo. Entonces quizás allí Jiva Goswami está diciendo algo así. Pero de vuelta, quizás habría que contemplar el idioma original en el que fue mencionado. Quizás pudo haber un error en la traducción. Pero suena como si le estuviese diciendo eso, ¿no? Cuando todas estas cosas se combinan entre sí, ¿no? Eso, una es un aspecto de la otra, lo cual es, de alguna u otra forma, es la forma en la que Bhakti Rasa o Prem se va desarrollando, ¿no? Y esto es descrito. Así que, ¿ayuda? Sí, Yes, thank you. gracias. Greg, do you want to mute yourself and ask your question? Greg, ¿quieres activar tu voz y hacer tu pregunta? Hare Krishna Maharaj. Gracias por estas llamadas y por la comunidad que estás creando, fabuloso. My question is Mi about pregunta tiene que ver con en relación al kirtan y cómo se está esparciendo hoy en día. Entonces, el uso, la pregunta es cuál es el propósito del Sankirtan sin filosofía apropiada, sin instrucciones apropiadas, y si podría como hablar un poco de los problemas que pueden surgir a partir de hablar del Sankirtan sin debida filosofía. ¿Es posible que el Sankirtan sobreviva por su propia cuenta sin la filosofía, sin debida instrucción, etcétera? Bueno, esto fue un tema importante, gracias por tu pregunta. Fue un tema importante para Bhaktivinoda Thakur en su momento, en Bengal, cuando él se volvió un Gaudiya Vaishnava. Él se vio atraído a las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? A través del Chaitanya Charitamrita él pudo entender debidamente el Bhagavatam y él se volvió uno de los principales expositores en los tiempos modernos para el Gaudiya Vaishnavismo, en verdad, el principal. Y en la medida que él, al él estar haciendo todo esto, no solamente él estaba tratando de
alcanzar a otras personas y mostrando la amplitud universal del Gaudiya Vaishnavismo. But he was also, Pero también, at the same time, al mismo tiempo, seeking to reform él estaba intentando restaurar tradition, o reformar la tradición, distinguish the tradition, ¿no? De distinguir la tradición de diferentes deviations desviaciones from Orthodox Gaudiya Vaishnavism. de lo que el Gaudiya Vaishnavismo ortodoxo era, ¿no? Las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. And so, Y entonces, on the in Bengal and other parts, entonces en Bengal y en otras partes también de India, ¿no? Él también me había visitado Vrindavan y Puri, pasó tiempo allí. Y el estado de las cosas en ese momento, ¿no? Y lo cual considero que es históricamente acertado, el estado del Gaudiya Vaishnavismo en esa época such that it wasn't era tal spiritual vitality. que no había mucha vitalidad espiritual presente en la comunidad. Y una de las cosas que él destacó es que las personas están cantando, pero no están haciendo progreso, no están progresando, They lack, in his terms, they lack ¿no? En sus términos, ellos carecen del Sambandha Gyan, y por lo tanto el kirtan de ellos, lacking in Sambandha Gyan. ¿no? El cual carece de Sambandha Gyan, no está generando los frutos. Sus frutos. Tomemos un ejemplo extremo. Digamos que tú estás cantando el santo nombre, pero no tienes ningún Sambandha Gyan, y por lo tanto no sabes que existen ofensas al nombre, o cuáles son las ofensas. Then you may commit them. Entonces puede que las cometas. Y obviamente puede estar que estés cantando, pero no vas a estar progresando. Entonces él veía estas cosas, ¿no? Porque había kirtan, pero había alguien iba a un kirtan de Radha Krishna y luego esa misma persona iba al kirtan de Durga y Kali y esas personas pensaban en lo mismo, lo cual es una ofensa, perdón, el nombre de Krishna. That's an extreme example, but Entonces es un ejemplo extremo, pero, it carries over pero, in a more comprehensive sense that pero toma forma en esa dirección y en otras. faith that gives eligibility Entonces el punto aquí es que Srada, la fe que provee elegibilidad, ha de derivarse de una comprensión del argumento de las escrituras, lo que a veces llamamos Shastriya Shraddha, ¿no? Un Shraddha que se deriva de lo que las escrituras están diciendo, cómo las escrituras describen el Bhakti, cuál es la eficacia del Bhakti, etc. Entonces él vio que había una carencia considerable de Sambandha Gyan, debido de un apropiado Siksha, ¿no? Y de ahí viene el énfasis que hoy en día escuchamos, ¿no? El énfasis Siksha, Bhaktivinoda, en su época viene ese énfasis. Y en ese sentido se dice que Siksha, no es que decimos que Siksha es más importante que Diksha, simplemente que en esa época se estaba dando Diksha, pero no se daba Siksha. Entonces si un gurú está dando Diksha, pero no tiene Siksha para dar, esas personas están cantando, pero va a generar problemas. Entonces, yo creo que hay un precedente histórico para ello, de que todo nuestro Parivar, el Bhaktivinoda Parivar, a partir de ello, el Bhaktivinoda Parivar Sadar surge. Entonces, considerarlo, ¿no? Viéndolo manifestarse un siglo luego, ¿no? En el Gaudiya Vaishnavismo deberíamos llamarlo por lo que es, al tomar referencia a lo que es, por decirlo así, el santo patrón de nuestra Sampradaya, Bhaktivinoda Thakur. Y sí, en ese sentido vemos a estas personas saliendo y haciendo Sankirtan, pero con esta mentalidad de que por hacer esto las personas escuchan el nombre, ¿no? Y eso lo es todo, está la esencia de todo. Yo, por ejemplo, estaba en Bombay, estaba en Vrindavan y Prabhupada estaba en Bombay. Y él dijo que los devotos dejasen de salir a cantar en Harinam Sankirtan. Estamos en India, en Bombay, porque él sintió que las personas no están respetando a los devotos y el Sankirtan de ellos, y él detuvo eso. Meanwhile, they did kirtan in the temple, ¿No? Y podían liderar Kirtan en el templo, ¿no? En el Arti y en otros momentos. Entonces, por momentos he visto esta idea, ¿no? Viniendo de algunos grupos, ¿no? De que tú tienes que estar en el público, en el ojo público, haciendo Sankirtan. Y para ellos esa es la definición de Sankirtan, y sin eso no es Sankirtan.
y sin Sankirtan no hay purificación, ese tipo de ideas, pero esto es una distorsión de la enseñanza. Una persona puede hacer Sankirtan o dos personas en su cuarto, no una roca. No, no es que se requiere que vayan estén en un sector público necesariamente. Otro ejemplo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur es que él extendió la idea de Sankirtan a la imprenta, ¿no? Llevando las enseñanzas a todas partes, tomando estas sambandhas, las enseñanzas, ¿no?, que subyacen a la práctica, ¿no? Y la idea de distribuirlas en todas partes. Entonces yo creo que uno debe pensar considerablemente de forma dinámica acerca de esto. Considero que primero, si tu Sankirtan es simplemente está perturbando a las personas, o las personas se enojan, o los devotos mismos pueden generar eso, yo he visto eso también. Hacen Kirtan, pero alguna persona loca viene y empieza a bailar ahí, ¿no? Y ellos piensan, no, quizás tuvo bhav, ¿no? No deberíamos ni pensar así, pero, ¿no? Pero es algo similar a cosas de las que pasaban un siglo atrás en Bengal, ¿no? Ellos tenían ese lenguaje, él tiene el bhav, ¿no? Y quizás es un loco, ¿no? No me acuerdo, había un hindú una vez en Londres, llegó un kirtan y él solía caer al suelo y desmayarse, y los devotos no sabían qué hacer, y fue donde Prabhupada, y Prabhupada dijo, patéenlo en la cabeza, ¿no? A ver si tiene baba o no. Si él está en baba en serio, no le va a pasar nada, ni lo va a notar. Obviamente, ¿no? Ellos entendieron la idea, no necesitaron patear en la cabeza para entender el punto, ¿no? Entonces he visto devotos haciendo kirtan, vistiendo una media de cada color, y alguien en el público quizás viene y empieza a imitar a los devotos, ¿no? Y obviamente alguien se van a purificar por el nombre, pero yo no pondría tanto énfasis en ese tipo de concepción del kirtan, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Yes, thank you, Maharaj. Sí, Maharaj. With the proliferation of kirtan. Sí, simplemente con el tema de la expansión del kirtan hoy en día. Sí, eso está allí, sí, perdón. No pasé por alto ese punto. Sí, hay muchos kirtanías, ¿no? Pero para muchos de ellos quizás es medio como un juego, un sueño joven es ser parte de una banda, y el kirtan se terminó viendo una forma de entretenimiento, pero el kirtan no debería ser una forma de entretenimiento, es un evento participativo en glorificación de Dios. No es algo que está hecho para el placer de la audiencia, ¿no? En donde 6 personas se suben a un escenario y hacen una presentación musical y todos y a todos les gusta, ¿no? Y los kirtaníes tienen su imagen ahí enfrente de su álbum, como si fuesen un grupo de rock, etc. Es otro ejemplo, ¿no? Un año, en la época de Prabhupada, había una competencia de kirtan, creo. Entonces habían diferentes templos en ISKCON que subían a un escenario y había kirtan, ¿no? Entonces uno estaría allí, ¿no? Y había unos grupos bengalíes también, ¿no? Y pretendían ser no sectarios, pero no había manera de que los bengalíes no ganasen. Pero Prabhupada detuvo toda la cosa porque a él no le gustó, ¿no? Competencia de kirtan, ¿qué es eso? No lo estaban contemplando más de un tipo de entretenimiento musical desde ese punto de vista. Entonces, hay mucho de eso que acontece, y también quizás tú también te refieres a esto otro, que es que la idea de que uno piensa, bueno, la filosofía divide a las personas, el kirtan, no, en el kirtan nos podemos reunir todos juntos. Pero yo no estaría de acuerdo con esa idea, ¿no? En donde, ¿no? Quizás básicamente están diciendo, no sabemos la respuesta a cierta pregunta, vamos a hacer kirtan. Pero alguien debería saber las respuestas. Y eso debería ser parte de lo que informa al kirtan. Debería ser una comprensión apropiada del tattva, y a partir de eso crece la debida expresión religiosa en la forma de kirtan.
Smaran, Archan, etc. En última instancia, eso se convierte en Bhava, el Bhava surge a partir del Tattva. Entonces, si el Tattva es hecho a un lado, entonces queda el potencial un gran potencial para fanatismo religioso en este caso. Entonces, perdón, no quería interrumpirte, justo habías dicho algo. Very much. Yeah. But also, I think Sí, I've seen también he visto like the possibility of it being la used as posibilidad de que el kirtan sea utilizado como un esquema para hacer dinero. I see. Yeah. Well, that's Sí, well, that's how it felt anyway. But maybe not some necessarily. places. Yeah, it's not for that. Thank sí, you. pero bueno, no está diseñado para ello. All right. Well, Bueno, creo que ya hemos terminado, pero quedan algunas preguntas aquí. Sí, tengo incluso otras preguntas que quedaron, además de las que fueron escritas en el chat. Bueno, voy a leer una aquí de Sarada, que dice, leí que Radharani está representada por el color dorado, el cual aparece en el Señor Chaitanya Mahaprabhu. ¿Podría elaborar en esto? ¿No? En relación a cómo uno puede meditar en este color, bueno, se puede tener una respuesta extendida, pero brevemente, sí, la tez de Sirada es dorada y Chaitanya Mahaprabhu es Krishna. Ese es un concepto muy, muy interesante para uno realizar, ¿no? Que Chaitanya Mahaprabhu es Krishna. Es fácil decirlo, pero no es tan fácil realizarlo, ¿no? De que Brajendrananda es él. Allí está él, en otra forma. Wow. ¿Qué significa eso y cómo debería yo reaccionar ante ello? ¿Cómo debería responder ante ello? Es algo muy extraordinario. Habiendo dicho eso, ese Krishna oscuro, él acepta el humor de Radha, o él está persiguiendo el humor de Radha, intentando entenderse a sí mismo desde el punto de vista de ella, ya que él considera que ella está viendo algo en él que él mismo no puede contemplar desde su punto de vista, y la lleva a ella a saborear el rasa de tal manera de que ella se vuelve atractiva para él, aunque él es Rasaraj. Ella está experimentando más rasa que él, por lo tanto, ¿no? Él, para estar a la altura de su nombre, él se debe volver Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Quien es Krishna aceptando el Bhava de Radha, intentando contemplarse a sí mismo desde ese punto de vista. Y con la aceptación de ese Bhava viene la aceptación del color, la tez dorada de Chaitanya Mahaprabhu. O sea, la tez de Chaitanya Mahaprabhu tal como la tez de Sri Radha. Y obviamente esa tez dorada, que ahora Krishna está portando, representa el bhava de ella. Y sí, de por sí es una muy hermosa meditación. Hay muchos lindos versos que uno puede meditar. Radha Bhava Dyuti Subaltam Naomi Krishna Sarup Chaitanya Charitamrita. No, hay varios versos, yo los cité en el prefacio sagrado, puedes buscarlos allí. Es una respuesta breve, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta interesante aquí? ¿Alguien dice está lloviendo, quizás por de fondo, por el ruido? ¿No? ¿Hay otra pregunta? No, no hay otra pregunta. No, bien. No, estaba buscando si hay otra pregunta en el chat, pero estoy viendo por el este de aquí al menos, no hay otra pregunta. Y sí, puedes meditar en eso, al hacer el kirtan, es algo muy bonito. Ok, muy bueno hablar con todos ustedes. El próximo sábado vamos a estar teniendo una clase a la misma hora que el domingo, pero la clase va a ser en relación a la desaparición de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Así que esperamos que todos puedan unirse a ello. Y por suerte hoy las traducciones funcionaron bien. Así que ojalá que ya podamos establecer ese nuevo sistema. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Hare Krishna. Jai Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki